Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor el día de hoy. Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés, es decir, la fuerza, la gracia del Señor que desciende sobre cada uno de nosotros. Es la fuerza del Espíritu Santo. Sobre todo, queridos amigos, dejarnos tocar el fuego del amor de Dios, que quema todo aquello que es negativo, que prepara nuestro corazón, nuestra vida, y ahora entonces, queridos amigos, podemos dar a conocer este amor infinito de Dios que murió por nosotros, que resucita, que sube al cielo y que ahora envía al Espíritu Santo para que nosotros seamos los otros Cristos, es decir, podamos actuar en nuestra comunidad. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento. Rebosó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Y cómo nosotros lo podemos entender a cada uno que hablamos diferentes idiomas? Bueno, queridos amigos, esta es la narración, continúa ciertamente dándonos a entender que la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu, que es el amor en nuestra vida, en nuestra sociedad, es la que nos hace, entre comillas, entender todas las lenguas. La lengua que se comunica o debe comunicarse como cristiana y que nos hace entender a nosotros y luchar por la dignidad y el progreso del hombre como tal, que viva en una comunidad feliz, es gracias a la presencia del Espíritu Santo. Esa es entonces la lengua esencial que el Señor nos regala para que podamos entendernos. Queridos amigos, vamos a pedir entonces para cada uno de nosotros, para nuestras comunidades, que la fuerza de Dios, la fuerza de su Espíritu, mueva nuestro corazón, nuestra mente, nos convirtamos verdaderamente al Señor y lo más importante, que podamos dar lo mejor de nosotros a los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.